Continuamos aquí en Uno por Uno, Opinión y Libertad. Gracias por continuar acompañándonos. Estamos en redes sociales para que ahí continúe la conversación y continuamos con el tema de Duarte. ¿Qué pasó? Este tipo se fugó del país, así como así. No dejan entrar a los migrantes centroamericanos, pero sí dejan a ir al gobernador, que estaba siendo investigado por la Interpol, por la PGR, tenía denuncias desde el 2010, investigaciones muy delicadas. En 2013 se agravió el asunto y se fue Javier Duarte, uno de los principales operadores para la campaña política de Enrique Peña Nieto. Se fue Duarte. Enrique Peña Nieto hizo algo al respecto, no, lo dejó escapar. Hizo algo al respecto a la PGR, no, lo dejó escapar. ¿Y por qué pudo hacerlo así Javier Duarte? Porque generó una construcción de estrechos vínculos de complicidad en sus redes de poder, por supuesto. Y su esposa Karime Macías, sobre todo, fueron sus parientes cosanguíneos de Macías, quienes saquearon el presupuesto de las dependencias estatales de Veracruz, mientras que los funcionarios que le debían el puesto a Javier Duarte operaban los desvíos presupuestales. La tardanza de la PGR dio parte para investigar las denuncias, pero esta tardanza que tuvo la PGR para capturar a Duarte después de estas denuncias funcionó como un gran escudo que aún puede otorgarle impunidad a varios miembros cercanos a Javier Duarte, a sus parientes y a exfuncionarios. Se demoró la PGR 25 meses, son los datos, en hacer las diligencias y en investigar el desfalco cometido por el exgobernador priista Javier Duarte y sus colaboradores. Pero no se tarda nada para señalar a la señorita Eva Cadena por 500,000 pesos. Por un salario de un funcionario público. Desde el 12 de octubre pasado, cuando Duarte solicitó licencia para separarse del cargo, la PGR tardó 185 días para prenderlo en un lujoso hotel de Panajachel en Guatemala. Duarte Ochoa fue detenido el pasado sábado 15 de abril por elementos de la Interpol, no por elementos de México, no por elementos de justicia de este país, no, por extranjeros, en esta habitación 505, en un hotel lujoso con vista al lago de Atitlán. Estaba en compañía de sus hijos, menores de edad, que luego fueron llevados en avioneta por la cuñada de Duarte, Mónica Macías Tubilla, y el concuño del exmandatario José Armando Rodríguez Ayachi. Después le tomaron varias fotografías a Javier Duarte, donde se manifestaba con una gran risa. Y tiene fotografías con Felipe Calderón, con Margarita Zavala, riéndose de una manera en esta relación donde amigos se pican el ombligo y se llevan así a todo dar. Hoy Javier Duarte se vuelve a reír, y como la Barbie también cuando lo atraparon. ¿Y eso qué te indica? Ese signo de que está entendido, de que lo tenía que hacer para favorecer una maniobra política, que en este caso puede servir para la elección del Estado de México. Sí, es sorprendente que lo quieran manejar así, de todos modos, ¿no? A mí me parece un poquito ridículo. En mi opinión, sí, como ciudadano, a mí me parecería razón suficiente para no votar por el PRI en ningún estado. Ajá. Sin embargo, sí, efectivamente Enrique Ochoa y toda la cúpula del PRI salió a voltear la historia como si fuera un estado que funciona, una justicia que funciona, y que por ello se detuvieron a Yarrington y a Duarte para mostrar su nueva cara ante la corrupción. Pero no es más que marketing, no es más que publicidad. Es un mensaje sin fondo, sin contenido, que me parece que les debería de salir por la retaguardia, ¿no? Porque evidentemente, ¿cómo vas a votar por un candidato del PRI como Alfredo Mazo en el Estado de México cuando estás lleno de puro corrupto, ¿no? Con todo el contubernio de todas las cúpulas del poder, desde la PGR, el presidente del partido, del PRI, y los agentes aduanales y muchas personas que permitieron la salida y el tráfico de Javier Duarte. ¿Pero por qué? Porque no se le pone un no al poder en este país, no se le cuestiona la autoridad. Seguimos creyendo que el gobernador es un virrey y el presidente es rey, y nadie tiene el coraje de decirles no, están mal. ¿Por qué? Porque tienen miedo a perder el trabajo, claro, o el hueso, o el puesto político, o lo que sea, o a cualquier nivel, ¿no? Porque es una serie de personas que somos cómplices también de esta corrupción. Por supuesto. Ponen a Javier Duarte como si él hubiera ido al banco y se llevó todo. No, había una red de complicidades. Muy grande, muy grande. ¿Cuánto vale Veracruz? O sea, si Javier Duarte habla, se cae todo el país.
O sea, Y inversionistas. no solo es él, César Duarte, Ajá. Tomás Yarrington, Borge en Quintana Roo. Y así de norte a sur. César Duarte, Rodrigo Sí, César Duarte, Medina. Rodrigo Medina Mora, Enrique Borges. O sea, los hermanos Moreira, aunque digan lo que digan, es verdad. Sí. Que hubo una desviación y una depreciación increíble de las arcas de todos estos estados. Y es el modus operandi en común. ¿Por qué? Porque vivimos una mafiopolítica en este país. Ajá, y estás viendo tú como militante priista que tus gobernadores, los grandes señalados, los que aquellos que fueron cobijados, ungidos por la militancia priista, resultaron unos grandes cobardes corruptos. Y eso no es suficiente para perder la fe, la esperanza en estos partidos políticos. Y ahí siguen los chavitos priistas echándole porras. Sí, porque es una religión, no hay una conciencia real política, Ajá. no hay ideología. O sea, no pueden despertar, no pueden En este país avivar la conciencia. En este país no hay ideología en los partidos políticos. Ve los estatutos del PRI, ¿no? Es un país sin es un partido sin ideología, perdón. Y esto que permite pues una flexibilidad de este tipo, no hay ninguna Pero es ni siquiera no hay una flexibilidad, no hay es una, mediocridad. bueno, es una mediocridad, exacto. No hay ni una lealtad a nada, no hay principios, no hay valores. Aunque los priistas digan lo contrario, no lo hay. Y muchos priistas hoy lo saben. Y es muy difícil que lo puedan defender, igual los panistas. Y que pueden vivir en su ilusión, pueden vivir en su cuento, pero el daño que le están haciendo al país es gravísimo. Más allá de que sea una cuestión de moral o no, el daño práctico, el daño inmediato a millones de personas que están en pobreza absoluta, a escasos kilómetros del CEN nacional del PRI, por ejemplo, en la Ciudad de México, Ajá. donde tienes una de las mayores inequidades del mundo. Y mientras gente como ellos, ¿no? Lozano en Pemex, yéndose en helicóptero de las lomas a la torre en Pemex, etcétera, es una corrupción cotidiana, es un odio a la pobreza total. Ajá. Y es una pobreza que ellos diseñan y ellos causan. Somos la 13ª economía del mundo, superando a los Emiratos Árabes Unidos, a España, a muchos otros países supuestamente desarrollados. Y en este país tenemos este nivel de pobreza, es por la corrupción y mediocridad de todas estas personas y militantes de estos partidos que viven en una religiosidad total y que viven en una enajenación total y un dogmatismo total que no les permite ver la verdad ya no entienden la realidad. No se puede debatir ni cuestionarlos. No hablan la verdad. Habla con cualquier militante, con cualquier líder del partido a cualquier nivel, municipal, estatal y federal, y no son personas que tengan una verdadera autocrítica. No. Todo lo defienden. Insisto, es una mafia. Tengo que defenderlo porque Es una mafiopolítica, se mueven como mafia. es mi dogma. Llegan y besan la PRI mano. es lo mejor. Llegan y PAN besan es la lo mano mejor. al padrino político, ¿no? En el caso, no sé, a nivel federal, hace algunos meses, el año pasado, era todavía Beltrones, ¿no? Ajá. Llegaba y se le besaba a Mr. Beltrone, ¿no? como si fueran mafiosos, y así se desenvuelven. Es la forma en la que saben hacer política en este país. No entienden, manejan a la población como si fuera ganado. Creen que con comprar miles de bots, ¿no? En las redes sociales ya van a manipular el voto. Creen que gastando 280 millones de pesos al año en publicidad le vamos a creer a Peña Nieto todas sus mentiras. Pues no, pero es el juego que juegan. Y ese juego nos mantiene en una exclusión total, donde la gente normal no tiene participación política, no existe, más que en periodos electorales. Pero también la culpa la tiene la sociedad civil, en la que el momento en la que alguien viene y les ofrece una dádiva a cada elección, vende su voto. Y está bien, véndanlo a todos, ¿no? Véndanlo a todos, pero voten por los que ustedes quieren. Hay que votar con conciencia. ¿Por qué? Porque el país no puede seguir aguantando más. Y sí, como decías hace un segundo, ¿no? Hay que votar diario, con nuestras acciones, exigiéndole al patrón que se cumplan las horas en el trabajo, que se cumplan las vacaciones, etcétera. Es verdad, no va a haber un cambio en este país hasta que no exijamos a nivel individual y de manera colectiva en nuestro municipio, en nuestro trabajo, etcétera, lo que se tiene que hacer bien en el país. En este país vivimos en una idiosincrasia del ahí se va y desde hace décadas. Pero es que también se ha tergiversado el asunto en exigirle al funcionario público, que prácticamente lo quieren ver poniendo los ladrillos para saber que están trabajando. Evidentemente no, cuando pero los representantes, los congresistas, el presidente, tienen que encarnar los valores que quieres tener en la sociedad. Tienen que encarnar esta figura de vínculo pero para precisamente ese es hacer mi cohesión punto. en la sociedad. Sí lo encarnan.
encarnan perfectamente bien el estado de la sociedad mexicana. Ah, para mal, pero el negativo. Exacto, pero bueno, ese es el punto. O sea, todo este producto, no importa si llega Andrés Manuel, sí, pero no importa quién llega al poder, si no se cambian los mecanismos legales que hoy permiten la corrupción en el país, si no se remueven a los fiscales que siguen permitiendo la corrupción en el país, si no se remueven o se reforman las instituciones y los mecanismos legales que permiten y el hoy presidente está que proponiendo a magistrados para el sistema anticorrupción. Sí, que sin experiencia. Pero eso es lo que permite que hoy legalmente se expulsen 50 mil millones de dólares al año de dinero mexicano que se evade en impuestos y demás de empresarios. Pero insisto, son varias capas en México, no solo es Duarte. Duarte solo es producto de todo lo que le permitimos a Duarte y de lo que nos beneficia a Duarte, al sistema político y social de élite del país. Porque los Duartes no han dejado de existir desde los últimos 30 años, 70 años. ¿Sí? Desde 1947, Daniel Cosío Villegas, el intelectual liberal mexicano, decía que el problema en México era la corrupción y la impunidad. 1947. Sí. No ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque la sociedad civil no se involucra, no leemos, no nos informamos, no nos enteramos de lo que está pasando. Creemos que lo que nos damos es lo que nos merecemos, que nuestra situación es así, que la pobreza es natural, es normal. No, se tiene que empezar a exigir que también el país renazca, o sea... Por eso me refiero, cuando tienes que entender que el representante público tiene que trabajar por una labor de Estado, no para ir a hacer negocios, sí, pero no para ir a pero favorecer piensan en 3 años o en 6 años, sí. ¿Sabes? Sí, o sea, ellos piensan en la inmediatez, no hay un proyecto de nación que piense en 20, 30, 40, 50, 100 años. Es que están doblegados, o sea, apenas les alcanza para un traje para sentirse un poco importantes y entonces poder hacer negocios con alguien que sí tiene dinero. Sí, o sea, definitivamente estamos en un país también de gente acomplejada, ¿no? Sí. Y también a nivel ya me siento importante por soy pero no solo a nivel político, también a nivel empresarial. O sea, el empresario mexicano no emprende, no genera negocios, son herederos, bueno, son caciques. Porque las condiciones son terribles. Las condiciones son terribles, estoy de acuerdo, pero gente con capital no invierte su capital en México. 25 mil millones de dólares se expulsan de dinero mexicano, de ganancias de utilidades mexicanas a bancos extranjeros. ¿Por qué? Porque en México los empresarios, la gente rica, no confía en su país. No confía en sus leyes, no confía en sus bancos, no confía en los mecanismos para permitir que haya un crecimiento en la economía. Ok, pero eso solo habla también de una mediocridad de esa clase empresarial, que no se atreve a emprender. Realmente no hay industrias mexicanas, nunca ha habido industria mexicana grande, y las que hay se han ido vendiendo. Vivimos de la manufactura, de televisores, de automóviles, y ahora que viene el Tratado de Libre Comercio a ser negociado, tiemblan todos los empresarios mexicanos y todos los gobernantes mexicanos, porque se les va a acabar el negocio. Pero no ha habido nunca realmente la vocación de crear negocios, de crear empresa, de crear economía. Hay una mediocridad en el nivel académico, y te digo, es contubernio. Entre todos se solapan la estupidez, la mediocridad. No hay gente que cuestione la autoridad académica o intelectual de la gente que sale en la televisión. Y entre ellos se aplauden mutuamente, y esta clase empresarial, social, cultural, que está hasta arriba y que viven particularmente en la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, y que definen el camino del país, el destino del país, se solapan entre ellos la estupidez. Karime Macías, la esposa de Javier Duarte, nada más es el ejemplo perfecto de la señora de sociedad, que nadie sabe de dónde viene el dinero, pero el dinero sigue viniendo. En un país con 53% de pobres, que equivale a 68 millones de personas, ¿cómo puede ser que alguien viva así? Debería de ser inmoral, no deberíamos de poder dormir en la noche. Sí. Y sin embargo lo permitimos diariamente, y nos sorprendemos por los 250 mil millones de pesos que se llevó Duarte. Joder, o sea, eso se pierde casi al día en el país. Y a nadie nos preocupa, a nadie nos importa, a nadie nos molesta. ¿Sí me explico? O sea, creo que el tema de la corrupción es un tema mucho más profundo. El que se, bueno, dijo el que presidente se ponga, que era cultural. No es cultural, es institucional. Es muy diferente. El que las instituciones no estén bien diseñadas y que no haya mecanismos de rendición de cuentas es lo que permite la corrupción. El que haya una pobreza absoluta y una inequidad absoluta es lo que permite la corrupción. Claro. O sea, ve todos los países de Latinoamérica con el caso Odebrecht, de la empresa esta. Es lo que estoy diciendo, o sea, si no tienes ¿por qué? Porque en toda Latinoamérica visión, estamos jodidos, o sea.
Ve a Brasil, ve el caso de Brasil, con toda la trama de corrupción que hay, donde hasta Michel Temer, el actual presidente que destituyó a Dilma Rousseff de manera ilegítima, está hasta las chanclas, diría Moreira, de corrupción. Y es Argentina, es Perú, es Colombia, es México. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo gobiernos y gobernantes mediocres, sin visión. La sociedad, los patrones, la gente que tiene el patronazgo de la sociedad. Y el antisistema que es Venezuela, le están cargando sí, la Venezuela antesala del infierno. También, pero también hay que recordar la serie de bloqueos comerciales que ha sufrido Venezuela. Por eso es lo que, es lo que te estoy diciendo. Años. O sea, ¿cómo manipulan sí, pero hoy, por la ejemplo, en información Ecuador tenemos un sector de la sociedad civil de privilegio, la sociedad privilegiada, ¿no? Que está pidiendo que se destituya a Lenín Moreno, que ganó las elecciones, ahorita que se renovó el mandato en Ecuador, cuando no entienden lo que ha sido su propia historia, ¿no? Y cómo la derecha los ha jodido una y otra vez. ¿Pero por qué? Porque a los ricos siempre les conviene que vayamos más a la derecha. ¿Por qué? Porque entre más a la derecha, menos prestaciones sociales hay, menos te tienes que preocupar por el pobre, más dinero hay para el rico. Así es la historia. Sí, yo veo una regresión prácticamente a la época de los egipcios. Ve lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump. Él ganó prometiéndole al pueblo que iba a pensar en el pueblo. Hoy su gabinete está lleno de banqueros. Hoy acaba de recortar todas las prestaciones sociales que gozaba Estados Unidos. Pues él representaba ese grupo. Se sigue jodiendo a los más pobres, una y otra vez. Y pasa lo mismo en todo el mundo. Y creemos que México es la excepción. No, es la misma guerra. ¿Por qué? Porque el discurso desde 1970 para acá en el mundo cambió. Y se llama neoliberalismo, nos guste o no, o capitalismo, llámale como quieras. Pero es una guerra de ricos contra pobres. Y si ponemos a hacernos conciencia, en estos últimos 40 años hemos tenido cada vez menos dinero, menos ingresos a nivel mundial. En Francia, en Italia, en España, en Grecia, en Argentina, aquí. Y nadie dice nada, o sea, a pesar de que la economía sigue creciendo, ¿cómo puede ser que cada vez nos alcance menos al ciudadano común en todo el mundo? Pero es esto, es hacerte creer que la culpa es tuya como individuo, sí. Y entonces ya no generas solidaridad, no vas y te quejas, no te organizas, no te movilizas para exigir rendición de cuentas, sí, que el dinero se gaste. Nos estamos peleando entre una clase muy abajo. Sí, muy abajo, ahí muy abajo. 3, 4 familias que es que eres un huevón millones. Que no quieres trabajar, por eso no te va bien. O sea, ¿cuántos doctores no conocemos que no ganan ni 20,000 pesos mensuales? Gente con el mérito y con la preparación y no se les reconoce ese mérito en este país. No. O sea, es una ilusión. O sea, el pobre que defiende a la derecha en este país es la mayor victoria de la derecha. Exacto. O sea, a mí me parece que, te digo, el tema de la corrupción termina tocando todos estos puntos. O sea, es más complejo. El momento en el que no tienes instituciones sólidas, autónomas, donde no esté involucrada la política, sino que funcionen de manera constante, a pesar de los partidos políticos que las controlen, da pie a la corrupción. El que hay una pobreza tan grande, tan excesiva, tan burda, tan vulgar, genera la corrupción, genera el narcotráfico. El que tengas un sistema de salud que está colapsando en el IMSS, el Seguro Popular, y vas a los hospitales y te atienden mal, no hay capacidad, etcétera, genera todos estos detalles. O sea, es producto de todo esto. O sea, no sé, para mí creo que Javier Duarte al final es uno más. No por eso se le disculpa toda la mierda que provocó en su estado. Pero yo creo que tenemos que también ser conscientes nosotros como sociedad civil de lo que hemos sacrificado y lo que hemos permitido en todas estas décadas. O sea, creo que también ya es momento de nosotros empezar a exigir... Ya basta. Sí, ya basta. Y empezar a construir país. Porque el país no se va a construir solo. El país no es un funcionario construyéndolo. Y nadie dijo que no un partido político es eterno. O sea, queremos que nos sigan tratando como en la hacienda, que llegue el patrón y nos diga cómo trabajar, cómo hacer las cosas. No, nosotros tenemos que también tener autoestima como clase media o media bajo, como lo que seamos, y empezar a construir, y empezarnos a involucrar. O sea, ya estuvo bueno, ¿no? Yo creo que ya estuvo bueno. Bien, de esa manera vamos a una pausa comercial y regresamos aquí a Uno por Uno, Opinión y Libertad.